¿Cómo viene la mano? Bueno, esta semana el balcón se lleva la economía puesta, pero en el mundo pasan cosas y en Argentina pasan cosas además del balcón, ¿no? Arranquemos por ahí, claro. ¿Qué está Sí. pasando? ¿Por dónde arrancamos? ¿Empleo? Si quieren arranquemos por el tema de empleo. Subió el desempleo, cayó la tasa digamos, creció la desocupación y cayó la tasa de empleo. Yo ahí tengo dos o tres cuestiones para mirar respecto a estos datos que Por favor. informó el INDEC. Primero, en Argentina la mayor participación en la economía la tienen comercio e industria. Los datos son del primer trimestre del año. Sí. Argentina está hoy con una situación donde la economía crece, la economía está creciendo al 6%, mucho más por ese motor externo que por mercado doméstico, porque lo venimos mostrando los datos. Claro. Y ojo, que también tenés dentro de la tasa de empleo y la tasa de y lo que es desempleo, tenés informalidad disfrazada, ¿eh? Claro. Creció el monotributista, creció el independiente. Ahí lo vemos, Hay ¿no? ahí una... Este es el tuit que vos nos pasás. Esta es la información del INDEC, ¿no? Oficial, con la tasa de empleo que cayó 45,7% a 44,4%. La desocupación, que esto era lo que venías mencionando recién, de 6,4% pasó a 7,9%. Habla del cuarto trimestre de 2024 y el primero de 2025. Y luego habla de la actividad, que fue del 48,2%, sin cambio estadísticamente significativo en lo que es la comparación intertrimestral e interanual. Y allí vemos el gráfico, ¿no?, que publicó el INDEC, donde hay varias cosas para analizar, y eso era lo que nos estabas diciendo, Dami. Exacto. Claro, porque ahí lo que yo digo es, ojo, que hay detrás de este dato hay informalidad disfrazada. Hay gente que probablemente esté buscando empleo y no lo encuentra, pero está conviviendo con un sistema que quizás se volvió tercerizado, se volvió prestador de servicio, es monotributista, está realizando su tarea en forma independiente. Y reitero, es una economía que en esta primera etapa de gobierno, comercio, industria, vienen muy por debajo de su nivel promedio. Y ahí hay un dato importante: construcción. Construcción, industria manufacturera, mueve mucho, chicos, mueve mucho. Y la construcción, desplazando obra pública, porque parte de la situación del gobierno es, veamos qué pasa con la obra pública. Y de hecho, ahora hizo un anuncio de licitación para 9.000 kilómetros de ruta exacta privada. Es desplazar hacia obra privada aquello que se hacía en parte obra pública. Y bueno, efectivamente quizás la más lesionada es el sector industrial. Reitero este dato porque es importante. Y el último y no menor, cuando yo hablo con el pyme, cuando yo hablo con el empresario pyme, están muy pendientes para la generación de empleo de reformas. ¿Por qué? Porque el primer semestre de 2024 estuvieron muy pendientes a si la ley base generaba reformas laborales o no, y no las generó. Pasó todo el 2024 y ahora estamos de vuelta con el 2025, donde la zanahoria está puesta en octubre. Si, va a haber la posibilidad, viabilidad de tener un congreso donde haga una reforma laboral, reforma tributaria, etcétera. Bueno, si eso se da, ¿por qué voy a tomar ahora un empleado si en definitiva estoy esperando a que sea un poco más benevolente la industria del juicio, sea benevolente la forma de contratación? Entonces creo que hay mucho esperando octubre, ¿no? Eso es lo que se viene después, nos vamos a meter ahí, ¿no? La reforma laboral, la CGT que nos acompaña a Cristina, las negociaciones tal vez, mirando con atención este tema que es clave. Pero vos hablas de las riquezas de las provincias, que es otro elemento que me parece de fondo a esta altura para mirar la economía, y posteaste: desde 1895 la economía creció en términos per cápita, pero a un ritmo mucho menor que en el PBI total, 3 veces contra 34. Solo 8 provincias están por encima del promedio nacional. La ciudad de Buenos Aires lidera el ranking, su PBI per cápita es 181% más al promedio del resto del país. Sigue Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz y Chubut. PBA, es decir, Buenos Aires, a pesar de ser la principal generadora de riqueza, se ubica un 15% por debajo del promedio en términos per cápita. Mirá qué tremendo, qué interesante, ¿no? A partir de un dato que vos siempre tomás como datos oficiales, que son los que validan lo que vos explicás e interpretás. ¿Cómo se explica esto de la provincia de Buenos Aires? Bueno, dos datos. Primero, este es un informe de la CEPAL, lo dio a conocer el Fundar, y es muy interesante porque es de 1894. Claro. Y yo lo que digo, el código postal no puede condenar al emprendedor.
Pues si donde vos estás condenado porque efectivamente estás en un lugar donde no es amigable con la inversión privada, etcétera, ya de entrada perdés. Claro. Segundo punto, la igualdad de oportunidades. Si vos estás en el norte del país o en la región patagónica, es absolutamente disímil. Y ahí vos tenés que hablar de infraestructura, de energía, de fletes, de tasa. Entonces, digo, Argentina también es federal, con mayor nivel de competencia e incentivo al sector privado. Me parece que ahí radica el debate de los próximos años. Digo de los próximos años porque yo entiendo que esto queremos que todo se acelere, pero depende también de una cuestión social. Si efectivamente hay una sociedad que efectivamente va hacia ese lugar. Fíjate, Buenos Aires, provincia que genera la mayor proporción del producto a nivel nacional, se ubica 15% por debajo del promedio en términos per cápita, ¿no? Te preguntó Agus recién, pero yo quiero insistir para que le expliquemos a la gente este dato. Es ¿no? mucha diferencia. Es mucho, sobre todo por el tema, por lo que vos mismo aclarás. A pesar de ser el principal generador de riqueza, hasta 15% por abajo. Bueno, fácil el dato. Mucha población, poca generación de riqueza, se diluye lo que se produce entre la cantidad de habitantes, baja el indicador, durante mucho tiempo estado asistencialista, no generando la posibilidad de que esa gente se inserte en el mercado de trabajo, se inserte en el mercado emprendedor, haya incentivo a mayores niveles de producción, por lo cual tenés una provincia muy pobre. Muy pobre, y la realidad que tiene muchísima riqueza para salir de esa situación, y esto va a llevar años. Reitero, este dato de la CEPAL lo corre de 1894. ¿Qué puede pasar en un siglo, un siglo y medio, un siglo y cuarto en un país? Bueno, puede pasar esto, ¿no? Que efectivamente una provincia con mucha riqueza tiene alto nivel de pobreza y está por encima del nivel promedio, a pesar de que es el mayor generador del Producto Bruto argentino, ¿no? Y la inflación, mirando hacia adelante, muchos dicen, puede haber una pequeña suba en este mes, pero después vuelve al índice que el gobierno está esperando, que es que finalmente empiece con 0 adelante, ¿no? Ya con 1. Inflación en el mes de junio, el que estamos transitando, probablemente pueda estar un poquito por encima de lo que vimos el mes de mayo. Ya que esté por debajo del umbral del 2% es importante. Vieron que esta semana se dio a conocer el índice de inflación mayorista. La inflación mayorista dio deflación. Muchos asocian que la inflación mayorista es un anticipo de lo que podría dar la minorista, pero ojo. Hay una situación que viene dándose y se va a seguir dando en términos constantes, que es la corrección precio relativo en servicio, por lo cual probablemente esa inflación mayorista esté mucho más asociada a los bienes, y los bienes efectivamente no tengan tanto suba, pero sí los servicios que siguen subiendo. Y ojo al piojo, mes de junio, ojo con el tema de lo que estamos viviendo en el mundo. Suba de nafta, subió 5% el combustible, eso hay una derivación de precios a todos los bienes y servicios que compramos los argentinos. Mañana hubo, atento a los mercados, ya los mercados venían señalando nivel de incertidumbre a nivel mundial. Argentina de coletazo, algo desgraciadamente nos va a caer. Esto que ha pasado ayer con Donald Trump no es inocuo. Y algo vos decís mañana que siempre impacta negativamente porque según la visión de muchos actores importantes, esto pone al mundo más seguro, ¿no? Sin, el plan nuclear del régimen iraní. Bárbaro, probablemente esté generando las condiciones de un mundo más seguro, de un mundo donde efectivamente lo que pasó ayer es que no tengas la posibilidad de que una bomba nuclear se esté generando en los próximos años, todo bien, pero digo, en el corto plazo hay que pagar los costos, el mundo paga sus costos, y en el mundo paga sus costos, veremos a ver efectivamente qué pasa, por ejemplo, con petróleo y gas. Argentina en este momento estacionalmente está importando gas, a pesar de que es productor de petróleo y gas, y que le beneficiaría un mejor nivel de barril de petróleo arriba, pero no en el corto plazo. Bueno, hay que ver cómo se van acomodando los tantos. No creo que en el corto plazo efectivamente mañana puede llegar a tener impacto incluso negativo, ¿no? Se corta las cadenas de suministro, hay mayor nivel de incertidumbre. Esto pasa, Hugo. Claro. Qué dato ese, Va a haber represalia, evidentemente el impacto inicial es de incertidumbre, de preocupación, sobre todo con el tema del petróleo. Sobre todo, eso les iba a decir, ¿no? No solamente son los mercados, sino lo que los mercados siempre sabemos que tienen
un gran componente de análisis, de interpretación de lo que el mercado entiende que va a ocurrir. Ahora, lo del petróleo, si realmente llega a ocurrir lo que todos creemos que puede ocurrir y sube a los precios, ¿no? Algunos hablan de $100. Bueno, la verdad es que por el estrecho Hormuz, ¿no? Sí, Sobre todo. Va a ser complejo. ¿Qué puede llegar a pasar? En un ratito se va a sumar Carlos Rucauf, Sí. que me adelantaba esto el otro día. Me decía, ojo con lo que va a pasar con el estrecho de Hormuz. Claro. Si esto ocurre económicamente a nivel mundial, Dami, ¿qué podemos esperar? Bueno, fíjate que incluso hoy hay análisis de China respecto a si China va a intervenir en esto. Bueno, tiene intereses creados. Cuando la logística tiene niveles de imprevisibilidad en el mundo, los costos asociados son muy grandes de la cadena de valor agregado. China tiene intereses dentro de ese territorio. Parecería ser que no va a intervenir en forma directa. Es más, a China le convendría que se solucione el conflicto porque tiene intereses económicos comprometidos en esa región. Y efectivamente, no hay que analizar solamente la geopolítica, sino la cadena de valor integrado que pasa incluso por esos canales. Se corta el suministro logístico, genera tensión en los mercados y probablemente haya industria o un comercio que se vea debilitado, se vea deteriorado en su cadena de suministro para llegar a un consumidor final en Norteamérica, en Argentina, en cualquier lugar del mundo. Entonces los costos se incrementan. Hablemos de la contracara de esta historia. Yo creo que el pronóstico del Fondo Monetario era que la Argentina creciese en este año un 5%, promedio digo. ¿Cómo viene la marcha? ¿Y cuándo esto impacta nuestra economía doméstica? Que esto como la clave también, ¿no? Porque ahora muchos dicen, en un año electoral, después de la baja de inflación, al gobierno se le va a demandar esto, ¿no? Que se perciba la mejora económica con el salario, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que tenés como una economía desdoblada. Probablemente un mundo complejo a nivel comercial no mejore las perspectivas argentinas de mejor nivel de transacción de bienes y servicios en la economía. Pero ojo, también podés encontrar oportunidades. Si se cierra alguna cadena de suministro, Argentina puede llegar a tener una oportunidad ahí. Hay que estar muy atento en ese sentido. El Fondo Monetario Internacional muestra un crecimiento del 5%, 5,5% fue su última proyección para la economía argentina. Pero eso es en términos constantes. El cisne negro, la probabilidad de lo altamente improbable, cada vez hay que afinar el número. Tenés que ponerlo en lápiz los números hoy. Porque ¿quién iba a pensar que lo que viene sucediendo en Israel, Irlanda, estaba en un presupuesto de mercado de comercio internacional y el comercio internacional? Nadie. Claro. Es efectivamente lo que llama un cisne negro. La probabilidad de lo altamente improbable, Nassim Taleb, el libro completo, léanselo. Muy interesante, pero efectivamente lo que está pasando. Vamos al mercado doméstico, Hugo. Dale, decir, mercado doméstico. Le hablas al bolsillo a la gente. La inflación viene bajando. Eso va a ser muy importante para el gobierno. Y va a tener un desafío muy importante de cara a octubre. Una inflación baja, estabilidad de precios, con crecimiento de la economía y salario subiendo lentamente por encima de la inflación, le gana un plan platita donde estacionalmente te hace sentir que sos Superman y después está con la kriptonita bajo el brazo al año siguiente. Es el gran desafío a nivel social. Claro. O sea, la gente va a interpretar que durante el ciclo económico argentina de serrucho, la economía crece, después cae, la inflación crece, digamos, imprimís, crece la inflación, en un momento te sentís que podés comprar todo y a los 6 meses no compras nada. Bueno, una estabilidad de precio a nivel social será leída por encima de un plan platita. Yo te digo que este es el gran desafío del gobierno, es la interpretación de efectivamente ¿queremos estabilidad o queremos que temporalmente tengamos un descanso del bolsillo, tengamos la posibilidad de mejorar rápidamente? ¿Vos qué pensás? No. ¿Qué es lo que quiere la gente? La verdad, yo te digo, lo que hoy veo en la calle, veo una clase media donde está en modo aguante. Modo aguante. ¿Qué es modo aguante? Mira que estoy aguantando la situación. Y yo creo que probablemente ese modo aguante tiene una doble interpretación. Aguanto porque lo que me pasó hacia atrás no lo quiero ver más. Y probablemente esté soportando esta situación de transición necesaria de nuestra economía. Y después tenés una clase baja, donde el gobierno asistió en términos reales, la asistencia social crece. Y yo creo que para las clases bajas es el gran desafío si interpretan que una estabilidad de precios los empodera más que una leve mejoría temporaria
en un plan electoral. Ahora, eso le tendríamos que preguntar a alguien que estudie el campo de la política. Bueno, por eso yo creo que muchos dicen es el único plan que hay, porque del otro lado tenemos lo que ya tuvimos. Entonces, la pregunta es, dólar y riesgo país. Digo, el presidente señaló el viernes aquí, en la entrevista con Trebuch, está libre el dólar. O sea, no hay ni dólar caro ni barato, es un dólar libre. ¿Vos qué pensás? Y el riesgo país que, bueno, creo que está a la baja, ¿o no? Vamos al tema del dólar. El tema del dólar, hoy no hay un peso en el mercado, chicos. No hay un peso en el mercado. Entonces no hay muchas probabilidades de que pueda presionar sobre la divisa norteamericana. Situación 2, entran muchos dólares por el flujo financiero, por la cuenta capital por vía financiera, por lo cual no se ve probabilidad de una devaluación del peso frente al dólar en los próximos meses. Hacia adelante hay incertidumbre, bueno, depende efectivamente del resultado de las elecciones, depende si Argentina logra retomar la vía de inversión extranjera directa, si el plan de la dolarización endógena termina generando una inversión privada dentro del mercado doméstico, claro. Depende de muchos factores. Y tema riesgo país, hay dos interpretaciones. Y se están dando en términos políticos. Yo te voy a decir una situación. Por favor. Los mercados dicen, bueno, que Argentina no tenga tantas reservas internacionales genera incertidumbre. Pero por otra parte está la otra interpretación. ¿Por qué te estás preocupando tanto en la reserva si en definitiva tiene superávit fiscal? Si sus cuentas están ordenadas, a diferencia de otro ciclo. Claro. Si en definitiva la demanda del peso ha crecido, la gente tiene sus depósitos en pesos dentro de los bancos. ¿Por qué tendríamos que tener tanto nivel de incertidumbre? Son las dos caras. Bueno, el riesgo país también, y esa es una tercera, todas están conjugadas, no hay ninguna que sea independiente. La tercera situación por la cual el riesgo país sigue elevado es la preocupación respecto de los resultados de octubre. Tenemos un país más pro-reformista, claro, que quiere efectivamente generar cambios estructurales en Argentina. O vuelve el peronismo barra kirchnerista o peronismo puro. Exactamente, ves que está conjugada, o sea, los actores económicos van pensando, decir, che, en todas estas dimensiones, ¿dónde me posiciono? Bueno, todavía veo que a Argentina le tengo que cobrar una tasa mayor de la que le cobro al resto del mundo porque todavía hay riesgo ahí adentro. ¿Y este contexto internacional no incide o termina golpeando más ese rubro, el del riesgo país? Probablemente, a todo el mundo le termine golpeando. Claro. De hecho, hay que ver qué pasa con la inflación norteamericana, hay que ver qué pasa de vuelta con la política arancelaria norteamericana, que también está en interregno. Si hay efectivamente nuevamente suba de tasas de los bonos del Tesoro de Reserva Federal norteamericana, bueno, el riesgo, eso le va a generar otra impronta a la toma de deuda a nivel mundial. Sí. Y un dato no menor es que si Estados Unidos efectivamente se involucra en esta guerra que Trump quería ser el que iba a pacificar el mundo, bueno, también genera un nivel de incertidumbre sobre su propio mercado. Recordemos que a la calificación de los bonos del Tesoro norteamericano, o sea, como el riesgo país norteamericano, se le bajó la calificación, Se le bajó a esos bonos del Tesoro se le bajó la calificación. El mundo está complicado, chicos, el mundo está complicado y esto... La Argentina, en ese mundo complicado, ¿no puede tener una oportunidad? Sí, espera, quiero decir una cosa. Milei, el presidente Milei, reunió a su gabinete económico. Caputo este fin de semana o el viernes, no me acuerdo, tuiteó eso, respecto de que Milei le exigió a todo el equipo económico que suba el superávit fiscal, que haya un mayor nivel de superávit fiscal primario para garantizar, mostrarle al mundo que las condiciones de Argentina son muy pero muy solventes. Pasa del 1,4 al 1,6%. Luis Caputo puso correcto, es así. Entonces digo, también está buscando cómo fortalecer ante un evento conflictivo, un evento difícil como puede llegar a ser el anticipo de un conflicto mundial como el que estamos viendo, ¿no? Y para la Argentina, ¿puede haber oportunidades? Bueno, petróleo y gas, no en este ciclo, pero evidentemente un barril de petróleo más elevado, Argentina por delante tiene mayor posibilidades de vender ese insumo. En términos de minerales hay que ver cómo funcionan los minerales. Generalmente para algún sector de la industria manufacturera se demanda mayor nivel de minerales, Argentina los tiene. En términos de alimentos, ¿qué va a pasar también? No, acá dijiste algo importante, que son las oportunidades, retomando lo que te preguntaba Hugo, ¿no? Las oportunidades que pueda llegar a ver la Argentina en este contexto internacional. Para poder aprovechar esas oportunidades, ¿qué necesita el país, en contexto
no sé, legislativo, de infraestructura, político, estamos para ya poder tomar esas oportunidades? ¿O la política tiene que responder con algo? Digo, porque en algún momento hablamos mucho de rigi sí, rigi no, por ejemplo, ¿no? Hablando de poder dar talento argentino al mundo. Ahora... Que los productos que vende Argentina, si estacionalmente crecen, ocultan el síntoma de reformas. Ejemplo, suponete que la soja crezca en el mundo o el petróleo y gas crezcan en el mundo. Bueno, oculta las necesidades de reforma, porque un precio camufla la necesidad de que vos vuelvas más productiva y competitiva tu economía, ¿se entiende? Sí. Entonces, lo mismo cuando generás una devaluación del tipo de cambio, del peso frente al dólar. O sea, tener un tipo de cambio más competitivo, pero ¿hiciste cosas para mejorar la competitividad en forma endógena? No, porque no hiciste reforma tributaria, no mejoraste los puentes. O sea, Argentina puede salir rutas rápidamente a responder frente a la demanda del mundo sin problemas. Donde vos pones el ojo es, bueno, atención, que esto no termine difuminando otras charlas, otros debates que se están empezando a plantear y que no deberían perderse de vista. En un mundo con, digamos, ceteris paribus, variables constantes, un mundo que no está enquilombado, Argentina tiene que hacer reformas. Y deberíamos esperar un mundo donde en algún momento este conflicto termine. No importa el periodo, pero Argentina debería estar compitiendo en un mercado donde no haya un factor exógeno de una guerra siempre precipitando subas o baja de precio, incertidumbre en los mercados, etcétera. O sea, en un mercado, en un comercio mundial, Argentina tiene que mejorar. ¿Y tiene oportunidades? Sí. ¿Tiene que generar cambios estructurales? Obligatoriamente. Claro, y a uno dice, che, ¿y el riesgo acá? ¿Viste? No, bueno, Cristina está, desde el punto de vista político, ella no puede competir, que era la carta más fuerte, no el as de espada del sector peronista kirchnerista. Y ahora, digamos, ¿eso cómo juega a nivel económico? Bueno, yo creo que ojo que el peronismo, con esta situación, se está diluyendo en sus propias tensiones. Y lo que pensaba quizás, estoy hablando de el ala política más vinculada dentro del peronismo, a Kicillof, que este era un debate de una semana y que el efecto Cucú Carlos Pade que recién mostraban de Cristina, si sale o no sale del balcón, duraba un periodo de tiempo cortito. No, parecería ser que se prolongó 2 semanas, parecería ser que vamos a seguir poniendo el foco a Cristina. Y mirá qué inteligente que es, que en eso le quedan 30 días para decir quién es el candidato, presiona frente al nivel de poder simbólico que tiene Cristina, porque ya no es real. ¿Por qué? Porque no puede ser candidata. Pero efectivamente tiene un poder simbólico muy fuerte, que quiere mostrar que el poder lo tiene porque la que reúne las masas, la que trae a la gente, la que genera un tuit y genera un nivel de atracción dentro de ese sector político es ella. Entonces yo creo que eso le está dividiendo. Yo creo que eso le está generando un problema de fricción en la toma de decisiones muy grande y no sé si veo posibilidad de resolución inmediata. Mirá Milei hablando de la Argentina industrial, escuchá. Digamos, en el cambio de estructura quedan relegados. La industria, por ejemplo, algunos sectores de la industria. Bueno, puede ser, digamos, en el fondo, digamos, vos estás generando un sinceramiento de la economía. O sea, vos estás haciendo una economía libre. Entonces, todos los sectores protegidos, subvencionados, digamos, o sea, los que viven de los demás, sin competir, y bueno. Hay sectores de industria que se van a tener que reconvertir, entonces. Exactamente. Acá se compite. El que hace bien las cosas, le va bien. El que no hace las cosas bien, quiebra. Tenemos un columnista de lujo, perdón, en la pausa. Ustedes miren cómo está preparado. Fue vicepresidente Rucauf, entre tantos lugares importantes que ocupó. En un ratito va a estar sentado aquí charlando con nosotros, pero trajo algo. Sí, trajo una información muy importante. Se ha transformado en un gran analista internacional con fuentes clasificadas. Incluso se llama puntero, creo, ¿no? Lo que tiene, para indicarnos en un mapa qué puede pasar. Ahí está, tiene el puntero, ¿no, Carlos? Buenas noches, gracias. Tenemos docente hoy. No, hoy tenemos... Rucauf en modo docente. Exacto. ¿Y qué puede pasar con la situación en Medio Medio? Hay mucho para analizar, obviamente hay que entender el mapa. Quédense que en un ratito se suma Carlos Rucauf. ¿Qué decías, Damián, de esto que dijo Milei? Primero, Rucauf es un capo, Sí, claro. Ahí, modo profesor, no se pierdan a Rucauf. Segundo, veamos el tema de industria. Hasta ahora tenías una industria que competía contra el Estado.
competía contra las tasas, compite contra ingresos brutos, compite contra impuestos a las ganancias, compite con la burocracia, compite contra el Estado durante mucho tiempo. ¿Qué hacía el Estado para no tener mayor nivel de problema esa industria? Efectivamente genera una política proteccionista, altos niveles de arancel. Entonces, yo te protejo y te cobro más impuestos y te genero más burocracia. Total, vos efectivamente estás protegido, yo cobro más impuestos, Estado me hago más grande, genero mayor nivel de gasto público, la bocha está en mi juego. El Estado tiene el poder de la suma de todos los poderes y además del mercado. Voy dominando el juego. Viene Milei y dice, mirá, yo ese Estado lo voy a hacer más flaquito. Lo voy a hacer más flaquito. Claro. Y además, vos ahora tenés que competir en el mercado, no contra el Estado. La política oposición muy inteligente es decir, si esto efectivamente sucede, pierdo el poder de juego, por lo cual me voy a poner en todas las vías que sean necesarias, en el Congreso de la Nación, en las leyes, en las reformas, me voy a poner como sea, en la calle, como sea. Entonces hoy, el industrial está entre la competencia de ambos bandos. Claro. Compite contra el Estado y compite en el mercado. Esa es la transición muy importante que se dirime en octubre, Hugo. Porque si vos tenés la doble Nelson del ancho Rubén Peuchele, está complicado. La doble Nelson. ¿Me entendés? Está complicado. Desbloqueó un recuerdo, ¿no? De Titanes en el Ring. Pero sí, claramente, está clara tu explicación, ¿no? No, Agus, porque yo creo que lo que dice es sobre la Argentina que puede ser y no es en un punto, ¿no? Que puede ser hace cuánto, ¿no? Que puede ser esa Argentina y que siempre le falta ahí un alito para llegar. Y es interesante esto que decís, Dami. Vos fijate, cuando vamos a época Rucauf con el palito, no tantas canas, ministro, vicepresidente. Bueno, en ese momento, en esa Argentina, la presión tributaria respecto del producto era 19,6%. Claro. Sí. Ante preasunción Milei era 27,3%. Y ahora con Milei es más o menos. Es más, es del 30%. ¿Y por qué es más? Porque aquello que no te lo dio la coparticipación, que no te lo dio las transferencias discrecionales, que no te lo dio el amigo político de la caja, que no te lo dio el Banco Central, eso efectivamente se convirtió en tasas municipales, ingresos brutos. Entonces, esa industria... Y entonces, Dami, ¿cómo resolvemos? Porque ahí también diste una lista interesante de... Sale una cosa por un lado y entra otra por el otro. Y se te arma una lista tremenda que es obviamente presión impositiva sobre la gente. ¿Cómo se empieza a resolver esto? Bueno, por eso el voto de la sociedad, si quiere mayor nivel de carga impositiva con un Estado eficiente, con un Estado ineficiente, bueno, hasta ahora viene sucediendo esto. Quiere una sociedad con un Estado más pequeño, más eficiente y con menos impuestos, lo que se dirime en octubre. Y no estoy hablando, mirá lo que te digo, no estoy hablando ni siquiera de si vas a votar al kirchnerismo, vas a votar al peronismo, vas a votar Libertad Avanza, al PRO, al radicalismo, a la izquierda, etcétera. Se dirime este debate y hay que ver qué políticos entienden que esto es muy importante en un mundo que no regala nada. Porque claro, Argentina, además de competir en el mercado doméstico, en la industria, también exporta. Y doy un dato importante. En el primera etapa de gobierno de los Néstor Kirchner, tenía todo lo que Milei ahora propone, que ahora es todo malo. Sí. Que era superávit fiscal, superávit comercial, tipo de cambio efectivamente competitivo y una situación donde además tenías muchas pymes que se volcaron a exportar. En aquel momento tenías 12.000 pymes exportadoras, ese número bajó a 7.000. También Argentina necesita tener vocación de generar que aquel que es pyme no solamente piensa en el mercado local, claro, sino exportador. Entonces, claro, son tantos los desafíos en un Congreso que está recontra paralizado, porque ni siquiera, chicos, ni siquiera se trató la ley de reforma penal tributaria para el colchón bank, para los dólares del colchón. No se está ni hablando. Hablamos mucho tiempo, no se está pudiendo tratar esos temas. Estamos todos los días con el balcón. Bien. Damián, un gusto. Damián, gracias, como siempre.